Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de los Hechos. Vamos a continuar con nuestro estudio de este libro. Vamos a leer en el capítulo 26. Nuevamente vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Hechos 26, del versículo 12 al versículo 18. La Escritura dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, el día de ayer yo estaba leyendo una noticia que verdaderamente es inquietante y yo quiero compartirlas con ustedes ahora como una introducción a este estudio del libro de los Hechos y en la parte que nos toca. Yo había leído una noticia en la cual había un encabezado que decían de que el candidato de los Estados Unidos, Joe Biden, era un cristiano devoto. Era un cristiano devoto. Y a mí me llamó mucho la atención porque quienes hemos podido seguir tal vez un poco las propuestas de este candidato, lo que él representaba y el testimonio que él había dado en la convención demócrata, realmente a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que en un medio de comunicación se pueda poner eso, que el señor Joe Biden era un cristiano devoto, cuando él es un hombre que dijo claramente en la convención demócrata que él iba a propulsar leyes para fortalecer el aborto, para que todas las mujeres puedan abortar, que él iba a dar leyes precisamente para promover la agenda homosexual, la agenda LGBT. ¿Cómo se le puede llamar a un hombre así? Un cristiano devoto. Eso es algo que yo quisiera tocar un poco más profundamente en otra oportunidad. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué es que alguien puede atreverse a publicar eso? Bueno, son dos razones, yo creo. La primera es de que quien escribe esto, primeramente no sabe lo que es ser un cristiano. No conoce las Escrituras, no sabe cuáles las actitudes, las acciones, el pensamiento, los sentimientos de aquel que es discípulo del Señor Jesucristo. Eso es lo que yo creo, en primer lugar. Las personas que están fuera de las puertas de la iglesia no saben lo que es el cristianismo. Y en segundo lugar, yo pienso que el problema mayor es que la iglesia misma no enseña lo que es el cristianismo verdadero. La iglesia local, la iglesia visible, también a cualquier persona le llama cristiano. Estos dos factores unidos ha hecho pues de que un medio de comunicación diga eso, que el señor Joe Biden es un cristiano devoto, quizás más devoto de lo
que los que estamos aquí presentes en esta oportunidad. Tal vez de nosotros no se diga de esa manera que somos cristianos devotos, pero de ese Señor sí se ha escrito de esa manera. ¿Y cuál equivocado, hermano, está el mundo acerca de lo que es el cristianismo? ¿Y cuánto la iglesia ha apoyado para que ideas como estas sean propagadas aún en el mundo secular, en el mundo que está sin Dios? Prácticamente la iglesia ha sido cómplice para borrar esa línea que separaba el mundo de la iglesia, lo santo de lo profano, la voluntad de Dios de la voluntad de la carne. Yo creo que estamos viviendo tiempos peligrosos y la iglesia, en su mayoría, la iglesia visible, está ayudando a que toda esta confusión sea enseñada, sea publicada y sea promovida. La semana pasada nosotros estábamos conversando acerca precisamente del testimonio de Saulo de Tarso, su conversión. Cómo es que él había sido una criatura religiosa, pero no era una nueva criatura. La semana pasada pues leímos este mismo texto de las Escrituras para el estudio de nuestra escuela dominical, para la enseñanza de esta mañana. Hemos leído el mismo texto, pero yo quisiera que nos enfoquemos en esta oportunidad en el último versículo, en el versículo 18, que dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Por qué vamos a prestar atención ahora a estas palabras de todo el testimonio que el apóstol Pablo está declarando delante del rey Agripa? Bueno, porque estas palabras nosotros no las hallamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde se narran precisamente la conversión de Saulo de Tarso, una conversión que de una criatura religiosa a una nueva criatura. Esa es la diferencia, creo que nosotros debemos hacer. Yo pienso de que si nosotros no llegamos a comprender, hermanos, cuál es la diferencia entre una criatura religiosa y una nueva criatura en el testimonio que Pablo nos da y que inspirado por el Espíritu Santo ha sido escrito por Lucas, yo pienso que no vamos a tener idea qué responder cuando alguien nos diga a nosotros de que Joe Biden es un cristiano piadoso, devoto, posiblemente más que nosotros. Ese pues es el llamado que el Señor Jesucristo le hace a Saulo de Tarso cuando él estaba viajando rumbo a Damasco para atrapar cristianos, llevarlos delante de las autoridades y matarlos. Esa es la explicación de lo que él mismo ha experimentado. Lo que Pablo está hablando es su experiencia de conversión. Yo pienso de que la Escritura nos enseña esta parte a nosotros para que analicemos si nuestra experiencia de conversión es la misma que tuvo Saulo de Tarso, más aún cuando vivimos en un tiempo en que la iglesia evangélica de todas las denominaciones, aún la reformada también, simplemente ha perdido poder. Son muchas las causas. Yo pienso que principalmente se ha introducido una idea que es contraria a las Escrituras, por la cual se dice: yo finalmente no creo en nada y soy tolerante con todo. Esa es la idea, hermanos, que está en la iglesia hoy día. No creo en nada, yo no tengo un credo, porque si yo creyere realmente en alguna forma de doctrina, no sería tolerante con todo. Pero esa tolerancia que la iglesia ha absorbido como parte de una sana doctrina, entre comillas, es la consecuencia de que la iglesia no tiene un credo. No tiene un credo. Y como no tiene un credo, acepta todo lo que cualquier persona por allí puede hablar. Inclusive puede aceptar como verdaderas las declaraciones que dicen que el señor Joe Biden, un hombre pro aborto, impulsador de una agenda LGBT, es también un cristiano devoto. ¿Y cómo no va a hablar así? ¿Cómo no va a hablar así esa revista cuando nosotros encontramos que el presidente de la Convención Bautista del Sur, él se apellida Greer, no me acuerdo el nombre, pero su apellido es Greer, él cuántas veces también ha dado testimonio, ha predicado en el púlpito de su iglesia mensajes pro aborto?
mensajes pro agenda gay. Cuando muchos de los que están dentro del Gospel Coalition han tenido el mismo camino de apoyar candidatos como él, que apoyan el aborto, promueven el aborto y tratan de expandir esa agenda gay en una teoría equivocada de los derechos de las minorías. Hermanos, la consecuencia de lo que nosotros estamos viviendo hoy día refleja la debilidad doctrinal de la iglesia. Nosotros podemos ver acá de que esta conversión es la operación espiritual que la criatura religiosa debe sufrir para convertirse en una nueva criatura. Y es precisamente, hermanos, yo creo que en todos estos años de ministerio, me parece que es la tercera vez que yo estoy hablando de la doctrina de la conversión verdadera. Y creo que es propicio a partir del texto que nosotros hemos leído. ¿Qué cosa es la conversión? Si nosotros no entendemos la conversión, si nosotros no hemos experimentado la conversión, vamos a estar bastante equivocados, no solamente en cuanto a nuestra doctrina, sino también en cuanto a nuestra manera de vivir. La conversión comienza cuando Dios abre los ojos, es lo que vemos en nuestro texto. Una acción que incluye una vida nueva. Entonces, la vida nueva es la señal que el Señor abrió los ojos del pecador y se expresa por medio de una vida nueva. Una persona que tiene una vida nueva, una persona que es una nueva criatura, es alguien que ha experimentado esa operación espiritual invisible del Espíritu Santo que abre los ojos al pecador, abre los ojos. Una persona que no tiene abiertos los ojos sigue viviendo en la inmundicia de su carne, sigue teniendo esos sentimientos inclinados al pecado, al mundo, a lo profano. Cuando Dios convierte el alma es imposible que la nueva criatura practique las obras de las tinieblas. Eso es lo que nos enseña este solo versículo. Es imposible que practique, que se deleite, que guste las obras de las tinieblas. Es imposible que uno que tiene los ojos abiertos viva en la carne. Es imposible que uno que ha sido arrebatado del dominio del diablo, como dice nuestro pasaje, mienta, calumnie, como lo hacen los hijos de Satanás. Es imposible que aquel que ha sido convertido a la luz añore, anhele y desee las cosas que el mundo practica. Eso es la conversión verdadera. Esa es la doctrina vieja de las Escrituras. Esa es la doctrina vieja predicada por los puritanos, por la iglesia primitiva. Esa es la doctrina que ha sido predicada también por nuestros padres bautistas, que escribieron esa confesión de fe en el año 1689 y la cual nosotros afirmamos. Esa es la doctrina de la conversión verdadera. Nosotros no podemos dejar de que esta doctrina sea también presa de aquellos que hablan de la tolerancia y de todas esas cosas. No podemos en lo absoluto. Cuando el Señor abre los ojos del pecador, inmediatamente éste reconoce lo que es bueno. Reconoce lo que es bueno, reconoce lo que es justo y recto delante de Dios, pero por encima de todo, no solamente lo reconoce, por encima de todo lo practica. El cristianismo, hermanos, no es una fe que procura llenarle su cabeza de doctrina, mientras usted vive igual que los demonios. Eso no es el cristianismo. El cristianismo genuino es conforme aprendemos de Dios, vamos practicando lo que el Señor nos enseña. Conforme nosotros comenzamos a percibir qué cosa es agradable al Señor, practicamos lo que es agradable al Señor y abandonamos cualquier práctica que sea contraria, la rechazamos. Es eso la doctrina de la conversión, es eso el cristianismo. Yo quisiera, hermanos, compartir en este estudio, ya que es un estudio, el pensamiento del teólogo reformado Louis Berkhof. Louis Berkhof escribió su sistemática, su teología sistemática, y esta teología sistemática ha sido considerado, por lo menos de la década pasada, quizás unos cuantos años más hacia atrás, como el texto
que expresa la posición ortodoxa. Y muchos seminarios conservadores tienen la teología de Berkov como un texto de estudio, un texto de consulta. Lo tienen a él como un hombre que también fue formado en los tiempos con otros grandes hombres de la fe, pero tienen ese texto como una forma, una especie de sana doctrina, que no solamente expresa la doctrina ortodoxa, sino también la doctrina confesional. Él era presbiteriano. Pero cuando él escribe acerca de la conversión, él habla de ciertas características, las cuales son coincidentes también con nosotros, porque expresan lo que es el cristianismo verdadero. Él dice acerca de las características de la conversión lo siguiente. Él dice, en la conversión el hombre se hace consciente del hecho de que es digno de condenación y también llega al reconocimiento de ese hecho. En la conversión, el hombre despierta a la gozosa seguridad de que todos sus pecados están perdonados sobre la base de los méritos de Jesucristo. La conversión cuya raíz no llega a la regeneración no es conversión verdadera. La conversión marca el principio consciente, no solo del desechamiento del viejo hombre, en huir del pecado, sino también de vestirnos del nuevo hombre, de luchar por la santidad de vida. El pecador con toda conciencia abandona la antigua vida pecaminosa y retorna a una vida de comunión con Dios y dedicada a Dios. Finalmente él escribe, las conversiones de crisis son más frecuentes en las épocas de declinación religiosa y en las vidas de aquellos que no han disfrutado los privilegios de una verdadera educación religiosa y que además han vagado lejos de la senda de la verdad, de la justicia y de la santidad. ¿Qué cosa es lo que nos enseña aquí Berkov? Él nos está dando las características de lo que es una conversión verdadera. En la última parte él dice, el pecador con toda conciencia abandona la vida antigua pecaminosa. Hoy día no se cree de esa manera. Hoy día se enseña de que la persona convertida, entre comillas, es una persona que puede vivir conforme a su vida antigua. ¿Y saben cómo le llaman? Le llaman cristiano carnal. O en el punto reformado, o en el ámbito reformado, ¿sabe cómo le llaman? El cristiano mundano. Puede seguir viviendo como vivía antes. Es un sandemaniano, es alguien que solamente tiene una teología correcta, posiblemente, pero una vida impía, una vida como la de antes. Y Berkov dice, esa no es conversión verdadera. Esa no es una conversión genuina. Y finalmente él habla de las conversiones de crisis. ¿A qué se refiere en las conversiones de crisis? Él está hablando de las conversiones de personas que nunca han estado bajo el cuidado tal vez de padres cristianos, que de alguna manera los padres limitaban la actitud pecaminosa de sus hijos, los llevaban a las iglesias, los hacían guardar los mandamientos del Señor. Y cuando son convertidos, tal vez los padres mismos no se daban cuenta porque ya sus hijos tenían una vida moralmente aceptable. De tal forma que la conversión no era algo ampliamente visible o reconocible. Hay una historia en los puritanos donde dice que uno de los puritanos tenía pues una empleada en su casa que le ayudaba mucho a él, a su esposa, en el mantenimiento del hogar, lo que hacen pues las personas que ayudan a las esposas en el mantenimiento del hogar. Y un día esta señorita que le ayudaba en casa a la mamá se acerca y le dice al papá, que también era pastor, le dice, pastor, yo creo que el Señor me ha salvado, yo creo que me ha convertido. Y el pastor decía, ¿cómo que te ha convertido? Yo veo que tu vida es moralmente aceptable, yo veo que tú vas a la iglesia, yo veo que tú lees la Biblia, yo veo que tú oras también. ¿Por qué dices que te has convertido? Es que ¿sabe qué pasa, pastor? Antes yo limpiaba solamente por donde sus ojos podían ver, ahora estoy limpiando realmente como debo de hacer la limpieza. Esa es una conversión que no es una conversión de crisis, no es una conversión como la mía, por ejemplo, que yo era un ateo
declarado y vivía como un ateo, como si Dios no existiera, bebía el licor que yo quería beber, fumaba los cigarros que yo quería fumar, andaba en los sitios en los que mi carne se gozaba. Y de repente un día todos preguntaban qué es lo que le ha pasado a él. ¿Por qué dejó? ¿Por qué abandonó todo eso? Eso es una conversión de crisis, es lo que habla Berkov. Eso es la nueva criatura. Diferente, distinta. Todos se pueden dar cuenta que algo ha ocurrido en la persona. Ya no es igual, es distinta. No habla igual, no piensa igual, no va a los mismos sitios. ¿Qué ha pasado? El Señor lo ha convertido. El Señor lo ha convertido. En cuanto uno es puesto por el Señor en la senda de la verdad, de la justicia, de la santidad, más aborrece las obras infructuosas de las tinieblas y se separa de ellas. El orden enseñado por el Señor es lo que Él hace en la vida de un pecador. Aquí en este versículo, no debemos de perderlo de vista, el versículo 18 del capítulo 26. Hay que tenerlo presente porque voy a estar hablando de ese versículo. Ahí hay un orden. Ahí hay un orden en la conversión. El orden es, primero, abre los ojos para iluminar la mente con la luz de la verdad de Dios y del Evangelio, para luego esa mente, ese corazón, transforme a la persona en alguien que lleva recién una vida recta, no solamente delante de los hombres, sino también delante de Dios. Es Dios quien mira los corazones, no el hombre. Existen personas que pueden poseer una conducta correcta, pero con una mente que es cautiva por las tinieblas, con los ojos cerrados a la luz del Evangelio. Y así era Saulo de Tarso. Acuérdese, así era Saulo de Tarso. Eso es lo que él está contando aquí al rey Agripa, delante de esos judíos que deben haberse quedado impresionados. Porque Pablo había sido un fariseo como ellos. Pero ese es Pablo. Pablo era un hombre con una vida moralmente aceptable. Pero su mente estaba en tinieblas, sus ojos estaban cerrados. Él no había sufrido conversión por parte del Espíritu Santo. Y eso es algo que, hermanos, quizás eso es lo que sucede en la iglesia hoy. Se predica mucha moralidad desde el púlpito, pero no se predica lo que es el cristianismo verdadero. Así era Saulo de Tarso antes de su conversión. Él era una criatura religiosa, con su corazón atrapado por las tinieblas de la iniquidad, de la maldad y del pecado. Eso era Saulo de Tarso. Eso es lo que él mismo está diciendo. No solamente aquí, sino también en sus epístolas. Por eso es que él escribe en 2 de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es un relato que es paralelo con Génesis. Cuando Dios dijo, hágase la luz, las tinieblas no pudieron retenerse, no pudieron mantenerse. A la voz de Dios simplemente las tinieblas desaparecieron y la luz fue la luz. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. No dice, andabas en las tinieblas, dice, tú mismo eras tinieblas. Eso es lo que es una persona sin conversión, es tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Efesios 5:11. 3 versículos más adelante dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué no participas en las obras infructuosas de las tinieblas? Porque ya no eres tinieblas. Porque la conversión te vuelve luz. Porque la conversión te vuelve una nueva criatura. Esa es la diferencia entre el cristianismo verdadero y un cristianismo profesante, que no cree nada y es tolerante con todo. Un cristianismo que busca alcanzar los afectos de las personas, en lugar de buscar atrapar sus almas con la predicación del Evangelio.
Un cristianismo que ha diluido el mensaje del Evangelio. Un cristianismo que ha buscado reducir las doctrinas. Menos doctrina, más gente. Más doctrina, menos gente. Menos personas. Menos predicaciones acerca de lo que es caminar en luz. Y creo que yo les había comentado también, hermanos, de que hace ya bastante tiempo atrás, antes de que el Señor me llame al ministerio, cuando éramos creyentes con mi esposa, en una oportunidad también habíamos buscado, cuando estábamos en el norte, en la ciudad de Chimbote, habíamos estado buscando nosotros una iglesia. Y tuvimos que ir a una iglesia pentecostal, porque la iglesia bautista que estaba en esa ciudad estaba en muy malas condiciones, estaba derrumbada, podemos decir. Estaba hecha ruinas esa iglesia, no hablo del edificio. Estaba arruinada. Ellos estaban haciendo un evento y mi esposa se acerca a una de las hermanas que estaba allí, dice ella que estaba pues ministrando a los jóvenes. Y mi esposa le dice: a estos muchachos es necesario predicarles acerca de lo que es la santidad de vida. La hermana le responde: si les predicamos lo que es la santidad, será para que esta iglesia se quede vacía. ¿Y qué les predican entonces? ¿Qué les enseñan? Por eso es que yo digo, esa iglesia estaba en ruinas. No era iglesia. No era iglesia. Pablo sabía, pues, por experiencia propia, cómo la luz del Evangelio resplandece en los corazones. Cómo es la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo sabía que en otro tiempo él había sido una criatura religiosa atrapada en las tinieblas de la hipocresía. Mas ahora él era un hijo de luz. Y siendo un hijo de luz ya no participaba de las obras del pecado, las obras de las tinieblas. Hermanos, la conversión transforma al pecador en una persona diferente. Lo transforma en alguien que ahora no solamente conoce la voluntad de Dios, sino que la obedece con los ojos abiertos y la mente iluminada. ¿Alguien va a creer que el propósito de Cristo de darnos las Escrituras es solamente para que la guardemos en la mente? Oh, yo conozco mucha Biblia. Sí, pero ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Dios, es cierto, restaura la mente para que nosotros no solamente comprendamos la Escritura. La Escritura es clara, perspicuidad de la Escritura se llama uno de los atributos, es clara. No solamente para entenderla intelectualmente, sino espiritualmente. Y comprender la Escritura de una manera espiritual implica obediencia. ¿De qué me sirve leer la Biblia si, como muchos dicen, debo ser tolerante con todo? Mejor no la leo. ¿Para qué aprendo yo de la santidad si tengo que ser tolerante con aquellos que traen inmundicia dentro de la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué voy a leer yo acerca del segundo mandamiento que trata de la adoración a Dios si tengo que tolerar todos los estilos, el rap, las luces psicodélicas? ¿Para qué? ¿Saben qué? Una persona que no es convertida piensa de esa manera. No creo nada y soy tolerante con todo. ¿Para qué nos esforzamos nosotros en predicar desde un púlpito si finalmente vamos a ser tolerantes con cualquier posición? Hermanos, nosotros no solamente hemos sido convertidos para conocer la voluntad de Dios, sino para obedecerla. Mateo 12:50 en las palabras. Mateo 12:50 en las palabras del Señor: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese, el que hace la voluntad de mi Padre, no el que la conoce, el que la hace, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El cristianismo no es solamente conocer, no es solamente conocer, es
Eso es cierto, debemos conocer, debemos estudiar, debemos profundizar, debemos proclamar también esa doctrina buena. Pero ¿saben qué? Sobre todo debemos vivirla. Dice la Escritura en Esdras, capítulo 9, no me acuerdo en qué versículo, que Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la palabra del Señor, para meditar en la palabra del Señor, para obedecerla y para enseñarla. Yo quisiera que veamos nuevamente nuestro versículo en Hechos 26, 18. Dice la Escritura, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo siempre me quedaba sorprendido cuando el Señor recién me había salvado, y yo encontraba que mi pastor leía así un solo versículo, y de un solo versículo, hermanos, 1 hora. Decía, wow, ¿cómo este hombre puede de un solo versículo predicar 1 hora? ¿Saben, hermanos? De este versículo tenemos para predicar unas 3 horas, se los digo. Yo aquí veo, acá hay una predicación para 3 domingos más, o 2 domingos más por lo menos. Cuando él me decía, vamos a estudiar la carta de Filemón, y yo decía, la carta de Filemón, y yo miraba eso, es chiquita, es cortita. Sí, ya vamos 8 domingos que estamos estudiando. Y yo decía, 8 domingos. ¿Y por dónde van? Por la mitad. Decía, wow, pero qué pasa. Hermanos, yo era un bebé en la fe. Pero conforme el Señor alumbraba mi mente, yo comenzaba a ver la profundidad de la Escritura. Yo decía, oh Señor, aquí cuánta enseñanza hay. Cada palabra que Dios ha puesto en las Escrituras, inspirada por el Espíritu Santo, tiene un propósito. Tiene un propósito, es profundo. Y ese propósito, hermanos, es lo que yo quiero transmitirles a ustedes en el amor del Señor. Las Escrituras pues enseñan que la conversión es un acto que ocurre solamente una vez. Es algo así como el nuevo nacimiento. Una sola vez ocurre. Es un solo hecho la conversión. No, porque en un momento uno está en las tinieblas y en el otro momento estás en la luz. No pasas por una zona gris, nada. Estás en las tinieblas y después estás en la luz. En un momento estás en la potestad del diablo, en el poder del diablo, y en otro momento estás en la herencia de los santos. No estás en la mitad en ningún momento. No es que en un momento la mitad está con Dios y la otra mitad está con Satanás. Claro, a eso le llaman cristiano carnal, pero no existe. Por eso es que Berkov, hablando de que la conversión sucede una sola vez en la vida del creyente, él dice, debe entenderse que la conversión en el estricto sentido soteriológico, o sea, doctrina de la salvación, de la palabra, nunca se repite. Una sola vez. Nunca más se repite. No es que nos vamos a convertir 3 veces, 4 veces. No, es una sola vez. Es un solo acto de Dios en la vida del pecador, en el alma del redimido. Y en nuestro versículo vemos que la conversión nos arrebata de 2 cosas. Por eso es que yo le decía, esto es muy profundo. Nos arrebata de 2 cosas. Nos arrebata de las tinieblas y nos arrebata del poder de Satanás. Y nos enseña este mismo versículo que nos traslada a 2 posiciones. Nos traslada a la luz y nos traslada hacia la persona de Dios. Este versículo nos enseña el poder de Dios haciendo del árbol malo un árbol bueno. Haciendo de una persona que da fruto malo en otra persona nueva que da fruto bueno. Y el apóstol refiere esta obra poderosa con estas palabras. En Colosenses 1:13, Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es lo que él está hablando en la conversión. Él está hablando acá su testimonio. Eso es lo que cada uno de nosotros debe decir.
el Señor a mí me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz. ¿No se nota? ¿No se nota? ¿No se nota que yo pertenezco al reino de la luz? ¿Te cabe alguna duda? ¿O tú ves todavía en mí tinieblas? Bueno, si ven tinieblas en mí, si ven que yo sigo caminando como el mundo camina, pues me harían un favor si me lo dicen, para yo poder examinar mi propia vida. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 y 5, él también dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Esa es la vida del cristiano. No puedes estar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. Cuando eras incrédulo estabas en las tinieblas, y cuando el Señor te convirtió, ahora te pone en la luz. Por eso es que un creyente da buen fruto, no da fruto malo. No es que hoy día yo voy a hacer las obras de las tinieblas, pero mañana voy a hacer las obras de la luz. Así como esas luces de Navidad. Una luz que se enciende y después tinieblas. Luz, tinieblas. Luz, tinieblas. ¿No? Seguramente que es una manera de graficar la vida de muchos que han profesado la fe en Cristo y les han engañado. Nunca les han predicado lo que es la conversión verdadera. Hermanos, lo que vemos aquí en la Escritura es el poder del Evangelio, que debe ser predicado en las calles, de persona a persona, y también debe ser predicado desde los púlpitos. Tristemente no es así. Tristemente no es así. No se predica el poder del Evangelio. Lo que nosotros escuchamos ahora es una predicación que dice: ven a la iglesia, asiste a las reuniones cristianas, lee la Biblia, ora de manera seguida. Predicaciones que dicen: no, debes tratar, debes procurar obedecer los mandamientos de Dios. Esa no es la predicación que debe de hacerse en los púlpitos. ¿Saben por qué? Porque Pablo, cuando era Saulo de Tarso, la criatura religiosa, hacía todo eso cuando él era fariseo. Él asistía a su sinagoga fielmente, él no dejaba de asistir. Él oraba 3 veces al día, él ayunaba varias veces a la semana, él enseñaba las Escrituras, iba a los estudios bíblicos que daba Gamaliel, él daba sus ofrendas. Él era muy obediente, se esforzaba para obedecer la ley del Señor. Pero ¿quién era él? Era un incrédulo religioso. Por eso es que la necesidad del tiempo presente es predicar la conversión, y la conversión verdadera, de las mismas palabras que el apóstol Pablo está hablando, porque él habla de sí mismo, para que todos nosotros también nos comparemos con la experiencia espiritual que él tuvo. La predicación del Evangelio es convertidos de las tinieblas a la luz de Jesucristo. La predicación es convertidos de la potestad del diablo a Dios. Esa es la predicación, hermanos. La predicación verdadera es convertidos. No es nuevo, no es nuevo. Jeremías 3:22 dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Convertíos, decía Jeremías. Ezequiel capítulo 18, versículo 32: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Conversión. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, yo puedo seguir citando de los textos del Antiguo Testamento muchísimos más pasajes donde el mensaje es: convertíos de las tinieblas a la luz, convertíos
de la potestad de Satanás al reino del Señor. En el Nuevo Testamento también hay otro versículo, en el libro de los Hechos, que era la predicación de los apóstoles. Así como hemos leído aquí también, que el Señor está comandándole a Saulo cuando lo salvó, que él predique la conversión. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hermanos, este mensaje no es nuevo, es viejo. Este mensaje no es un mensaje legalista, es un mensaje bíblico. Este mensaje no son ideas mías, es la palabra del Señor. Convertíos, dice, de las tinieblas a la luz. Convertíos del poder de Satanás al reino de Cristo. La versión de la Biblia de las Américas dice, ahí de nuestro versículo que hemos leído en 26:18 del libro de los Hechos, la versión de la Biblia de las Américas dice que se vuelvan del dominio de Satanás a Dios. Y la versión King James, esa versión en inglés que viene a ser un equivalente a Reina Valera 60, dice: se vuelvan del poder de Satanás a Dios. Eso es la conversión. El hombre natural no percibe que se encuentra bajo el poder. Mire, el hombre natural no percibe que se encuentra bajo el poder, el dominio y la potestad de Satanás. Y acá no solamente, hermanos, miren, esto es lo que debe llamarnos a la reflexión. Cuando digo el hombre natural no percibe que está bajo el dominio de Satanás, posiblemente pensemos, wow, de la puerta para afuera, esas personas no saben que están bajo el poder, el dominio de Satanás. ¿Y Saulo de Tarso? La criatura religiosa, como lo fue Saulo el fariseo, tampoco lo sabe. Tampoco sabe. Saulo no sabía que él sí era un hombre religioso, que hacía cosas mucho más estrictas de las que hacemos nosotros, pero él no sabía, no percibía que él estaba bajo el dominio y el poder de Satanás. Hermanos, qué situación tan trágica, ¿verdad? Ser un hombre religioso, ser un cristiano, entre comillas, devoto, y estar bajo el dominio del poder del diablo. Esa es la situación más trágica. Esa era la situación de Saulo de Tarso. ¿Usted había visto alguna vez este pasaje de la Escritura de esta manera? Saulo, él creía que matando a los cristianos, él servía a Dios. Él iba, muerte Esteban, he servido a Dios, vamos al templo, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios, ya lo apedreamos, lo matamos, vengan todos los apedreadores, vamos a hacer nuestra reunión de oración, saquen sus Biblias, ya lo matamos, ya los cristianos lo van a enterrar a él, nosotros ya cumplimos, vamos a darle gracias al Señor para que reciba este sacrificio con olor fragante. Esos hombres estaban haciendo el juego de Satanás. Esos religiosos fariseos estaban bajo el dominio, sus mentes, sus ojos estaban cerrados a la luz y estaban matando a los cristianos. Pero el Señor ya lo había profetizado. En Juan capítulo 16, versículos 1 y 2 dice: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Mire, para que no tropecemos. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Esto el Señor lo dijo antes de la conversión de Saulo. Y está hablando de Saulo. Está hablando de Saulo. No precisamente de él, sino de mucha clase religiosa que persigue la fe verdadera. Hoy día, pues, aquellos que están en la misma oscuridad y bajo el poder del diablo, como lo estuvo
el religioso Saulo de Tarso, creen que persiguiendo de palabra contra aquellos que obedecen a Dios y son consecuentes con las doctrinas bíblicas, sin separarlas humanamente en primarias, esas cosas, tales religiosos creen que sirven al Señor cuando obran según los poderes de la iglesia. Cuando se encuentran con un cristiano que tiene un corazón limpio y con ese corazón limpio quiere obedecer a Dios con todo su corazón, ¡ah! Fariseo, legalista, sectario. Claro, no apedrean como lo hizo Saulo de Tarso, como lo hizo Saulo de Tarso a Esteban, pero con su lengua la usan como espada. Sí, como dijo el Señor, pensarán que así rinden servicio a Dios. Para que cuando escuchen una predicación de la conversión genuina, digan, no, ese hombre es un extremista. Bueno, si revisamos nosotros las predicaciones, quizás desde el siglo o mediados del siglo anterior hacia atrás, vamos a ver cómo es que la iglesia predicaba acerca de la conversión. Pero como les digo, vivimos en los tiempos en que, bueno, yo no creo nada y soy tolerante con todo. ¿Tú crees de la conversión de esa manera? Está bien, yo lo recibo como verdad. Lo recibo como verdad. Claro, tiene que recibirlo como verdad. Cada cual tiene su verdad de la conversión. Y al final no existe una sola verdad. No, hermanos, cuando uno dice la verdad de la conversión es esta, todas las demás son falsas. ¿Voy a tolerar lo falso? ¿O debo de exponerlo más bien? Para que no tropiecen otros hermanos. Hermanos, ¿qué ocurre cuando Dios abre los ojos del pecador? Cuando el Señor en esa obra sobrenatural abre los ojos del pecador, éste tiene miedo de continuar bajo el poder del maligno. Se da cuenta, percibe inmediatamente que él ha estado viviendo en una situación bajo el dominio de Satanás. Comienza a ver los hilos, así del titiritero. Comienza a ver que él ha sido controlado por Satanás todo ese tiempo y ahora él tiene miedo. Tiene miedo de continuar bajo el poder del maligno porque sabe que la paga del pecado es muerte. Muerte eterna. Por eso tiene miedo y procura escapar, pero no puede escapar por sí mismo. Es Cristo quien nos salva, es Cristo quien nos rescata, es Cristo quien rompe las fortalezas del diablo para liberar a los suyos, y él lo expresa claramente en los evangelios. En Mateo 12:29 dice: ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces saqueará su casa? Acá que nos enseña el Señor, cierto, nos habla de conversión también, en el contexto de la conversión, pero nos está enseñando de que el hombre solo no puede liberarse del poder del diablo. Es Cristo quien tiene que romper esas cadenas. Es Cristo quien tiene que atar a Satanás y arrebatarnos de sus manos. Es el Señor Jesús, nuestro poderoso Salvador, quien hace esto, porque Él es más poderoso que el diablo. Es cierto, el diablo es un ángel más poderoso que el ser humano, pero nuestro Señor es mucho más poderoso que Él. Es el Señor. Es el Señor. Es muy fácil, hermanos. Si usted se da cuenta hasta ahora de este testimonio de que estamos leyendo, es muy fácil ser una criatura religiosa. Es fácil ser como Saulo de Tarso lo fue. Es fácil. Su testimonio nos demuestra que las personas sin Cristo pueden pertenecer al grupo religioso más estricto, como la secta de los fariseos en sus días. ¿Sí? Es fácil estar allí. Es fácil seguir las reglas, los mandamientos de hombres más estrictos y que no tienen nada que ver con la Escritura. Es fácil. ¿Usted no se ha encontrado alguna vez con uno de ellos? Mujeres que no se pintan,
y lo obedecen como si la Escritura dijera eso. Que no se cortan el cabello y ahí están. Que van todos los días a esos cultos, todos y todos los días, y ahí están. Que dan dinero a la iglesia dejando de comer, dejando de lado la comida, la alimentación de su propia familia. Tienen que cumplir primero con la denominación antes que proveer para los suyos. Son rígidos. Pero escuche cómo hablan después. Cómo hablan ellos cuando no están dentro de sus templos. Es fácil ser y pertenecer a la denominación más estricta religiosamente hablando. Y eso lo vemos en Saulo. La vida del fariseo era esa. Pero la conversión genuina tiene características especiales. Y que sería bueno recordarlas brevemente en este estudio, y voy a citar otra vez algunos elementos de la conversión que habla Luis Berkos. Voy a citar 3. Hay un elemento intelectual, conocimiento del pecado. Hay un elemento emocional, tristeza por el pecado cometido en contra de un Dios santo y justo. Y un tercer elemento es el volitivo, el que tiene que ver con la voluntad. Un cambio de disposición, un íntimo volverse del pecado y una disposición a buscar el perdón. ¿Y qué más? La pureza. Es buscar la pureza. Entonces, pregunte usted a cuántos quieren buscar la pureza. Buscar la pureza en estos días, ¿cómo se llama? Fariseísmo. Si usted quiere purificarse más, ¿cómo le van a decir? Fariseo. Si usted predica de eso, no, sectario. Sectario. No, tiene que haber no puede ser tan estricto todo. Tiene que haber pues holgura también, ¿no? Tienen que dejarme a mí también mis deseos de la carne que no cuentan. Hermanos, volviendo a nuestro texto, voy a leerlo. Hechos 26, 18, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y ahora acá hay una recompensa. Acá hay una recompensa. Hay una recompensa para los que son arrebatados de las tinieblas y del poder de Satanás. ¿Cuál es esa recompensa? Perdón de pecados y herencia eterna. Perdón de pecados y herencia eterna. Hay una operación invisible, ya les he dicho, de Dios cuando convierte el alma del pecador. Cristo, ¿qué hace? Toma el pecado del convertido y el convertido recibe la porción eterna de Cristo. Sustitución. Sustitución. El perdón y la herencia van de la mano también. Aquí tenemos que ser sinceros. El que ha sido trasladado al reino de la luz ha sido perdonado también en sus pecados. Los que no son perdonados no tienen herencia con los santificados, y los que no tienen herencia entre los santificados no son perdonados tampoco. Están juntos. Nadie puede decir, no, yo ya mis pecados han sido perdonados, pero no tengo herencia en santidad. No, nadie puede decir eso. Todo está junto. Ningún convertido perdonado en Cristo, también esto es digno de ver, hermanos, ningún convertido perdonado en Cristo es luego abandonado. El Señor nunca nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree eso? Yo sí lo creo. Y ninguno que haya recibido la herencia de Cristo será condenado después. Yo quisiera hacer una pregunta en voz alta. ¿Ha sido usted trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable? Eso es la conversión. Saulo de Tarso confiaba en que sus buenas obras religiosas lo iban a llevar a la gloria eterna con Dios. Y ahora lo vemos frente al rey Agripa, testificando de la conversión que el Cristo vivo hace aún a la más pobre criatura religiosa. Hermanos, que esta palabra que hemos enseñado en este estudio sea como la espada de dos filos
que penetre hasta partir el alma y el espíritu y que nos ayude a discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Para acabar, yo solamente voy a leer el pasaje de Joel que les he citado en Joel 2, 12 al 13. Dice: por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vamos a orar.